Bien, me habéis pedido una reflexión en torno a un título pues, que ciertamente es amplio, ¿no? Ser católicos en este tiempo, ¿no? En esta cultura del siglo XXI. Y yo le pido al Señor que mis palabras, bueno, pues os ayuden en el discernimiento, en este discernimiento, porque fijaros, ser cristiano es vivir en discernimiento. Entendido el discernimiento como, por una parte, ir descubriendo los signos de los tiempos, tener la capacidad de leer los signos de los tiempos. ¿Os acordáis que hay algún pasaje evangélico en el que dice, ¿no? Si sabéis interpretar el cielo cuando vienen las nubes negras, etcétera, tenéis que ser también capaces de interpretar los signos de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento es saber a la luz de la revelación, hacer una lectura equilibrada, ¿no? de qué es lo que acontece en esta vida y en qué medida es conforme al querer de Dios y en qué medida es contrario al querer de Dios. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Ser cristiano es tener ese don de discernimiento y además también ser capaz de responder a la pregunta ¿y qué quiere Dios de mí? Y en este momento, en este instante, ¿cuál es su voluntad concreta para mi vida? Bueno, pues así podríamos comenzar esta reflexión, ¿no? Me gustaría sencillamente que mis palabras, mis reflexiones, pues que acaso puedan ser muy diversas, bueno, pues pero sean pequeñas luces que iluminen vuestro discernimiento. Y bueno, yo por comenzar por un punto de partida, que es una constatación obvia y evidente, diría que está claro que en este momento llevar adelante esa vida cristiana supone navegar contracorriente. No creo, por otra parte, que haya habido nunca un tiempo en el que los santos hayan navegado a favor de la corriente. No, más bien creo que es algo característico, ¿no?, del ser cristiano, el hecho de que estemos inexorablemente obligados a ser luz del mundo, sal de la tierra, de una manera en la que se generen muchas contradicciones. Por tanto, siempre los santos han vivido en medio de contradicciones, pero creo que especialmente, ¿no?, por el aspecto cultural en este momento, el cristiano navega contracorriente. ¿Por qué? Porque la modernidad plantea, ¿no?, una cultura en la que el hombre no necesita a Dios. No necesita a Dios. Es verdad que tenemos igual pues unas ciertas diferencias culturales entre Europa y Latinoamérica. Sí, soy consciente de ello, que el grado de laicismo y secularización que existe en Europa es superior al que existe pues en América del Norte y en Centroamérica, en América del Sur. Soy consciente de ello, pero también es verdad que existe en este momento un modelo cultural globalizado, un pensamiento único, un nuevo orden mundial, existe tal cosa, en el que en ese proyecto no se necesita a Dios. En todo caso, la religiosidad queda reducida para la intimidad del hombre, en el mejor de los casos, para la intimidad. Se respeta como algo propio de la sensibilidad, ¿no? Pero Dios no juega, por decir de una manera, ¿no? Dios no juega esta partida en la que todos estamos. A Dios se le tiene en el banquillo, que diríamos en términos futbolísticos, queda en el banquillo, no juega el partido. O sea, Dios no está. Se pretende construir una cultura en la que Él no está presente. Eso, como digo, en el menor de los casos, ¿no? La religiosidad para el mundo íntimo. E incluso cuando el laicismo es más beligerante, se llega a afirmar pues, que la libertad del hombre y su madurez es incompatible con la obediencia a un Dios. Se llega a hacer esa afirmación. Además también, digamos, este navegar contracorriente, pues acontece en un momento en el que quizás
colapsaron las ideologías. Yo recuerdo también haber vivido, uno ya tiene ciertos años, ¿sabéis? Y cuando vivimos, pues por ejemplo, la caída del muro de Berlín, y cuando pues en aquel momento el marxismo cayó de una manera estrepitosa de la noche a la mañana ante la perplejidad y la sorpresa de todos nosotros, porque nos parecía que la ideología marxista, comunista, pues era casi, ¿no?, invencible, y algunos pensaban que era la ideología del futuro. Aquello cayó y pues, algunos pensamos, yo también, recuerdo haber escrito en aquel momento algún artículo, tanto que hoy lo vuelvo a leer y digo, un poco ingenuo fui, pensando que aquello era la caída de las ideologías, que a partir de entonces pues el cristianismo pues iba a poder tener una gran oportunidad pues con las ideologías ya superadas, ¿no? Pero sin embargo ha renacido una nueva ideología. Ha habido una especie de metástasis de ese marxismo que cayó, ¿no? y una metástasis de ese marxismo y de ese liberalismo, porque yo creo que se trata de una mezcla del marxismo y el liberalismo, es la ideología del deseo, que es la que hoy en día quizás prima mundialmente, ¿no?, que se conoce como ideología de género, que en el fondo se va introduciendo como el pensamiento de nuestro tiempo, ¿no?, que pretende elevar el deseo del hombre a la máxima potencia, ¿no?, a la máxima potencia. Es decir, es el deseo del hombre el que construye la vida. No es el hombre el que tiene que acoger una naturaleza o una verdad y tiene que adaptarse a ella, ¿no? Es la libertad omnímoda del hombre la que pretende ser la que construya la historia y la vida, ¿no? Bueno, algo que, como os podéis imaginar, entra en una colisión pues, con el sentido religioso de la vida, porque el sentido religioso de la vida es un religarse, ¿no?, a un Dios creador, autor de cielos y tierra, en el que nosotros encontramos la imagen y la semejanza desde la que hemos sido creados. No soy yo el que defino la realidad, no soy yo el que voy a diseñar qué es el hombre, o qué es la familia, o qué es el matrimonio. No, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, la religiosidad, por lo tanto, cree en la libertad, pero es una libertad que no es un fin. La libertad no es un fin, la libertad está al servicio, ¿no?, al servicio de la verdad, de un proyecto de vida. Bueno, como digo, por lo tanto, el cambio de paradigma cultural hace que, claro, pues que ser cristiano sea algo contracorriente, pero lo que es un gran reto es una gran oportunidad, y pocas veces como ahora, pues porque el hecho de que suponga ser cristiano navegar en contracorriente, pocas veces como ahora el cristiano tiene la potencialidad, la capacidad de la oportunidad de dar un testimonio de una identidad verdaderamente original, ¿no? Porque las ideologías, como digo, ¿no?, se han demostrado superadas, y porque en definitiva en un tiempo el mundo se dividía en derechas e izquierdas, ¿no? Pero hoy en día, hablar claramente, hoy en día un secularizado de derechas piensa básicamente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Poco importa ser de derechas o de izquierdas cuando nuestra alma está secularizada, cuando vive sin Dios. Prácticamente el universo mundo es el mismo, ¿no? Discuten, se enfrentan en debates políticos, y parece que por la virulencia con la que hablan unos contra otros, parece que tendrían un pensamiento pues súper diverso, ¿no? A juzgar por la pasión con la que se enfrentan los de derechas con los de izquierdas y los de izquierdas con los de derechas, pero sin embargo luego uno ve, cuando una vida se plantea sin Dios, que al fin y al cabo estamos hablando de más de lo mismo. Lo único que hoy en día verdaderamente marca la diferencia, lo único que hoy en día es una especie como de un voto de pensar en un mundo verdaderamente diferente, es el hecho cristiano. El hecho cristiano es el que marca la diferencia.
Bien, por lo tanto, ser cristiano en este tiempo es un gran reto, una gran oportunidad, por otra parte, ¿no?, de mostrar ante el mundo la originalidad de Jesucristo. Bueno, voy a marcar en este contexto algunas, digamos, claves de cómo ser católico en este contexto, ¿no?, de cómo ser católico en un contexto tan, digamos, contracultural. Bueno, yo creo que el primer consejo, ¿no?, el punto de partida tiene que ser sencillamente el ser auténticos. El ser auténticos. ¿Qué quiero decir? Por cierto, la palabra ser auténtico es una palabra que la sensibilidad de nuestro tiempo valora. Valora, es decir, esta persona es auténtica, quiere decir que es coherente con lo que cree, que es coherente, ¿no? O sea, no tiene doblez. Su vida es que es previsible, se le ve venir, es decir, no juega estrategias, o sea, sencillamente una persona auténtica es la que muestra lo que tiene dentro, no tiene doblez, vive en la inocencia, ¿no?, en la inocencia de disfrutar de la filiación divina. O sea, yo creo que el punto de partida es este. Ser cristiano es tener bien marcado en nuestra vida cuál es el A, B, C de nuestra existencia. Habrá muchas crisis, habrá situaciones en las que rememos en contra de corriente, pero a ver, eso no deja de ser secundario. ¿Cuál es el A, B, C de nuestra vida? Yo, siendo jovencito, siendo un alumno en el colegio, tuvimos un capellán que él nos transmitió una oración, ¿no?, y nos la enseñó y nos dijo: mirad, aprenderos esto bien. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y nos decía: estas son las coordenadas claves de vuestra vida. En vuestra vida pueden pasar muchas cosas, pasarán con toda seguridad, pero es muy importante que las coordenadas de tu vida las tengas bien marcadas. Dios es tu Padre. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Por lo tanto, ¿no?, la primera premisa para navegar en aguas turbulentas, sin que esas aguas nos engullan, la primera premisa es disfrutar del ser cristiano, disfrutarlo. No meramente tener un cumplimiento externo, sino, porque os voy a decir una cosa, cuando la meta es el cumplimiento, es imposible la perseverancia. Es imposible. Decía Santo Tomás de Aquino que las virtudes no están suficientemente consolidadas mientras que no nos resulten atrayentes, incluso mientras que no nos causen placer. O sea, cuando es un placer vivir la virtud, entonces es cuando la virtud está suficientemente consolidada. La primera premisa, pues, para navegar en aguas turbulentas, es esa inocencia propia de quien, como si no se diese cuenta de que estamos en medio de un terreno minado, con esa inocencia de quien anda, pues, como si no fuese consciente, ¿no?, de que hay minas a la derecha y a la izquierda, o que las aguas son turbulentas. O sea, con la inocencia de decir: a ver, yo vivo ante Dios, vivo en su presencia, y lo esencial de mi vida no ha cambiado por mucho que el contexto social esté cambiando mucho, ¿no? Lo esencial de mi vida es que soy amado por Dios, que de Él he nacido, que lo que configura mi vida es eso. Soy amado, luego existo, ¿no? Mi autoestima está fundada en el amor de Dios. Eso es lo fundamental. Y lo valoro y lo disfruto. ¿Por qué subrayo esto de lo disfruto? Porque creo que una de las desgracias de nuestro tiempo o de nuestra vida cristiana no suficientemente plena es que a veces somos fieles, pero no lo disfrutamos. Y eso es una desgracia. Ser fiel y no disfrutarlo. ¿Puede pasar eso? Sí, el demonio tiene esa capacidad.
tiene esa capacidad bueno, pues de que vivamos siempre en tensiones, un padre de familia que igual se está sacrificando para llevar adelante sus hijos, un párroco, un sacerdote que en su parroquia pues se sacrifica por llevar muchas de las cosas y entonces está tan pendiente de que las cosas salgan bien, está tan pendiente de cumplir los objetivos de su vida, etcétera, ¿no? Que no lo disfruta. ¿Eh? Entonces es una tentación, ¿no? Es una tentación ante la que debemos de exorcizarla. ¿Eh? Estamos llamados a disfrutarla, el don de Dios, no solo a ser fiel, sino a disfrutarlo. Porque por otra parte es la única manera de ser fiel, disfrutar de ser cristiano. Eso es la condición básica, necesaria, que nos permite la fidelidad, la perseverancia y la fidelidad, ¿no? Primera condición, primer presupuesto. El segundo, ¿no? Bien, primero he dicho que es importante la inocencia propia de que, bueno, mi público es Dios y ante Él estoy, ¿no? Pero la segunda también creo que es importante, que es forjar en nosotros una personalidad fuerte, que no se acompleje por el hecho de vivir, de remar en contra de corriente. Porque, claro, fijaros, tradicionalmente se decía que 3 son los enemigos de la vida espiritual, ¿no? Mundo, demonio y carne. Y el mundo, quizás especialmente, la carne siempre estuvo ahí, ¿eh? El demonio es el mismo, pero posiblemente de esos 3 enemigos de la vida espiritual es el del mundo, el que quizás en este momento, por esta revolución cultural en la que vivimos, el que puede llegar a tener un influjo en nosotros muy grande, ¿no? Muy grande. El mundo hace que alguien se acompleje cuando se ve solo, cuando se ve en minoría. ¿Eh? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia, adolescencia, en la que ya en aquel momento, ¿no? En este contexto nuestro europeo, ya había pues una secularización mayoritaria y, por ejemplo, recuerdo que los compañeros de clase que éramos católicos practicantes o que acudíamos a las convocatorias que el capellán del colegio nos ofrecía, éramos una minoría muy clara, una pequeña minoría, ¿no? Y recuerdo para mí qué momento tan importante fue en mi vida el que en un momento determinado yo me viese con la necesidad de manifestarme delante de los demás como cristiano, rompiendo mi imagen, por decirlo de alguna manera, quedando marcado, porque es en ese momento cuando alguien queda marcado, cuando alguien de alguna manera, ¿no? Pues ya no es esclavo de pretender complacer a los demás, que no quiero que me critiquen, no quiero que hablen mal de mí, no quiero ser. Cuando uno rompe esa imagen, es en ese momento en el que alcanza la verdadera libertad. Bueno, pues ese influjo del mundo es muy grande. Se han hecho estudios, determinados también, digamos, experiencias, pruebas, ¿no? Psicológicas en las que cuando se piden voluntarios, ¿no? Para hacer un experimento de tipo psicológico, cuando algunas personas pues son preguntadas sobre algo de lo que han sido testigos, pero otras personas que están al lado suyo están preparadas, ¿no? Están, digamos, conchavadas dentro de esta prueba y están manifestando algo diferente a lo que se ha visto. Y entonces, cuando es uno solo el que se queda frente a una opinión mayoritaria y tiene que decir lo que él ha visto y ve que él va a ser minoría y que los demás están diciendo que han visto algo de un color diferente, él termina teniendo la tentación de decir sí, es verdad que era de color verde, cuando él no lo había visto de color verde, pero la mayoría está diciendo que era de color verde. Bien, esa debilidad humana, la debilidad de que el mundo, ¿no?
El mundo con esa, con ese auténtico, esa presión que ejerce sobre nosotros, con el deseo de ser aceptados, de ser valorados, mientras que el Señor no recibamos del Señor la gracia del señorío, ¿no? Del señorío de la libertad frente a la presión del mundo, difícilmente podemos ser cristianos. Y eso supone, fijaros bien, supone abrazar la cruz de las contradicciones y sobre todo que la presencia de Dios en nuestra vida tenga más peso, más influjo que el juicio del mundo, la mirada del mundo. Yo a veces a los jóvenes, intentando transmitirles esto, pues les propongo, ¿no?, esta especie de invitación. A ver, ¿tú cuál es tu equipo de fútbol favorito? Pues el Barça, el Madrid o el que fuere, ¿no? Pues imagínate que estás ahora en este momento en medio del campo, tú estás allí pisando el centro del campo de fútbol, del estadio de tu equipo favorito, ¿no? Y imagínate que a un lado de ese estadio tienes 40.000 personas que te están mirando, tú estás solo allí en el campo y sientes la mirada de esas 40.000 personas, la sientes con un peso y un influjo muy grande en ti, ¿no? Nunca has sentido el peso de la mirada de tantísimas personas. Y en el otro lado del graderío, el lado contrario, está totalmente vacíos los graderíos, pero mejor dicho, sí hay una persona, una sola persona, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que está sentado también y te mira. Entonces la pregunta del millón es, ¿y a ti qué mirada te pesa más? ¿Qué mirada es para ti más determinante? ¿La de esos 40.000 que te miran o la mirada de Jesús? Porque esta propuesta en el fondo no es un juego de palabras. Esto está aconteciendo en el día a día. En el día a día acontece. ¿Es el peso del mundo más determinante para mí? ¿O vivo en presencia de Dios y es la mirada de Dios la que es más determinante para mí? O sea, esa madurez interior, esa libertad frente al mundo, se alcanza por una viva presencia de Dios y al mismo tiempo, por abrazar la cruz, por saber abrazar la cruz sin hacernos enemigos de ella, ¿no? La cruz también, pues de la contradicción, la cruz de renunciar a nuestro buen nombre, a nuestro prestigio. Decía Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que el deseo de cuidar la honra, el deseo de cuidar el prestigio puede llegar a ser, pues, la tumba de nuestra vida espiritual. Al mismo tiempo creo que para poder navegar en estas aguas turbulentas, igual que San Pablo, hay un momento en que dice, ¿no?, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a hacer como un elenco de los posibles enemigos que nos aparten del amor de Dios. La aflicción, la angustia, la espada, el peligro, hace una serie de posibles enemigos del amor de Cristo, ¿no? Está como repasando, poniendo bajo nuestra consideración cuáles son tus miedos, a qué temes, ¿no? Y no olvidemos que los miedos, el miedo no solo es una sensación psicológica, el miedo es también una tentación, ¿eh? El maligno juega a introducirnos miedos. San Agustín dice que de dos maneras intenta el mundo someter a los cristianos. O los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos. Una de dos, ¿eh? O el mundo te halaga para seducirte y así mundanizarte, y qué bien, y todo el mundo, pues, eres una estrella, ¿no? Pues eres alguien envidiado por este mundo, ¿no? O el mundo te halaga para seducirte, que mayoritariamente en esas estamos, vamos a decirlo claro,
o te atemoriza para doblegarte. Entonces, cuando ve que a los halagos tú ya más o menos ya no entraste en eso, entonces te atemoriza para doblegarte, te atemoriza pues haciendo pues que bien sea por las persecuciones, o por las enfermedades, o por las humillaciones, te intenta atemorizar para doblegarte, ¿no? Entonces es muy importante en esta situación que alguien, como hace Pablo, ¿no? Unidos a Jesucristo, seamos capaces de mirar a cada uno de esos miedos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La soledad. Pero si estando unido a Cristo, unido a Él, vivo inmerso en Él y en el misterio del cuerpo Cristo, del cuerpo místico que es la Iglesia, ¿no? La enfermedad. Pero si unido a Cristo mi enfermedad es redentora. ¿Qué me puede, no? O sea, ¿qué me puede apartar? La muerte. Pero si la muerte es la antesala de la vida eterna. Y es importante que miremos a los ojos a los miedos y que les sostengamos la mirada desde la mirada de Cristo hasta que se disipen, ¿no? Y se deshagan y se disuelvan como se disuelve pues, la nieve cuando se pone ante la luz del sol. Cada uno de nosotros tiene que hacer frente a sus miedos, porque los miedos son una tentación del maligno que quieren impedirnos crecer en libertades en el seguimiento de Jesucristo. Quiere ponernos obstáculos. Por lo tanto, la pregunta de cuáles son mis miedos, identificar a mis miedos, ponerle nombre a los miedos. Miedo, por ejemplo, al ridículo, miedo a la humillación, miedo al fracaso. Es importante, ¿no? Ponerle nombre, identificar a nuestros miedos y hacerles frente. Con los miedos pasa una de dos. O tú les haces frente, y vas quitándoles terreno, o de lo contrario, ellos van creciendo y tú vas retrocediendo. En ello no hay punto intermedio. Yo a veces he contado una anécdota de mi infancia que me marcó, ¿no? Y recuerdo que estaba en la catequesis de la primera comunión y había una religiosa que nos habló de la importancia de afrontar los miedos, porque tenemos el Santo Ángel de la Guarda que cuida de nosotros, vela de nosotros, y no tenemos que ceder a nuestros miedos. Nos lo insistió con mucha fuerza, y yo creo que en mí quedó también marcado la fuerza testimonial con la que aquella religiosa nos dijo eso. Bueno, y después de la catequesis fuimos a casa. El caso es que era invierno y en el hogar familiar, en la bodega, pues había allí una calefacción de leña a la que a veces mis padres me pedían que yo bajase y echase leña a la calefacción. A mí no me gustaba que me pidiesen tal cosa porque pues veía sombras por todos los lados y tenía miedo de que si los ratones, y bajaba, echaba dos leñas corriendo, cerraba y salía corriendo, ¿no? Y aquel día me pidieron que bajase a echar leña a la calefacción. Y recuerdo que en aquel momento me vino a la mente la fuerza con la que aquella catequista aquella religiosa nos había dicho no tengáis miedo y hacer frente a vuestros miedos, ¿no? Y recuerdo pues haber abierto la calefacción y dije, a ver, despacio, no corras, José Ignacio, echa una leña, echa otra, date una vuelta, paséate, no salgas corriendo, venga, ahora vete ya. Y recuerdo un momento en la vida, un momento de gracia, un momento de un avance grande en la libertad y de la conciencia de que no tenía que ceder el terreno que Dios me había permitido ganar. Bueno, eso tenemos que aplicarlo a todas las situaciones de la vida, ¿no? Unido a Cristo, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Bueno, creo que esto también tiene que marcar, ¿no? Pues cómo navegar en medio de aguas turbulentas, cómo ser católico en este tiempo. Es muy importante identificar y afrontar nuestros miedos. Entre otras cosas,
porque es el Señor el que vive en nosotros y no estamos solos. A ver, no estamos solos. Él nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta de que el miedo, además de otras consideraciones, el miedo es ateo. El miedo es ateo. Es una falta de conciencia de presencia de Dios. Es una falta de conciencia de que estamos llevando adelante pues, su plan y su designio. Y es Él el que lo lleva adelante, ¿no? Es Él el que lo lleva adelante. Doy un paso más. Doy un paso más, ¿no? Y en cuarto lugar, creo que estamos llamados a navegar en medio de aguas turbulentas en este tiempo, navegando en contra de corriente, pero fijaros, sin embargo, no se trata de vivir a la defensiva. Existiría ese riesgo, ¿no? Existiría ese riesgo en una situación como esta de vivir meramente a la defensiva. No, no estamos llamados a vivir meramente a la defensiva, ¿no? Tenemos que, en todo momento y en toda situación, vivir en clave apostólica. En clave apostólica. O sea, de qué manera el Señor se quiere servir de mí para que yo sea su testigo en esta situación. ¿Cómo puedo decir una palabra de consolación? Una palabra de testimoniar ante el mundo de que hay esperanza, de que hay esperanza. Luego, ojo con la tentación de ponernos meramente a la defensiva en esta situación, de ser meramente reactivos y no propositivos. Yo creo que eso, el buen jugador de tenis no es únicamente el que se pone en la parte de atrás, en la parte trasera del campo de tenis, devolviendo las pelotas como buenamente puede, no, sino es el que es capaz de subir a la red, subir hasta la red y allí, ¿no? Ser capaz de llevar adelante la estrategia, de llevar la iniciativa del partido, ¿no? Y no meramente a la defensiva. El Señor nos quiere aquí y ahora para ser sus testigos, ¿no? Y nos quiere que seamos una iglesia en salida, como suele repetir tanto el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida. Sobre todo tenemos que pensar que en cada situación en la que vivimos, Dios ha pensado en nosotros como mediación, como instrumento para otras personas. Para otras personas. Y uno dice, bueno, pero yo estoy preparado para el apostolado, yo tengo capacidad para el apostolado, ¿no? Pues esto es lo curioso, ¿no? Así es el Señor. El Señor no llama, esa es la famosa frase de San Agustín, el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Esto ha sido siempre así en la vida cristiana. El Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Si no, yo no estaría aquí hablando. Y vosotros no estaríais ahí escuchando. Se aprende a nadar tirándose a la piscina. Se aprende a hablar balbuceando. Y así en todas y cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, pues siendo por lo tanto testigos y estando en la primera línea, floreciendo donde Dios nos ha plantado, ¿no? Y siendo testigos en ese momento y situación. Un paso más. Creo que nuestro ser cristiano en esta situación y en este momento tiene que subrayar una característica, ¿no? Una forma de dar testimonio, ¿no? Que es la alegría cristiana. La alegría cristiana, sobre la que tanto insistió en Evangelii Gaudium el Papa Francisco, la alegría cristiana. Nuestro mundo, en la medida en que ha ido perdiendo la fe, se ha ido haciendo cada vez más triste. Yo recuerdo que nuestra madre, que falleció hace unos meses, nuestra madre nos decía, ¿no? Pues de cómo, pues en su juventud, pues en su adolescencia, en su infancia, ella conoció una cultura alegre en la que en cualquier momento se
era bueno pues, para hacer una fiesta, para que se compartiesen los cantos, para que no hiciese falta que nadie organizase una fiesta, sino que la fiesta se llevaba dentro y se compartía fácilmente, ¿no? Y en la medida en que el mundo se ha ido apartando de sus raíces cristianas, la cultura cada vez se ha amargado más y se ha amargado hasta el punto de que la diversión se ha convertido en un objeto de consumo, ¿no? Hay que comprarla, hay que entrar en un local donde te venden diversión, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura cristiana se caracterizó, o sea, el hecho cristiano se caracterizó por generar una cultura alegre, una cultura en la que se radiaba lo que se llevaba en el corazón, ¿no? Entonces, creo que en nuestro mundo, nuestro momento, se caracteriza por uno de los dramas que tiene el momento que vivimos, es una inestabilidad emocional muy grande. Emocionalmente hay una gran inestabilidad, ¿eh? Y se pasa de la euforia a la depresión sin solución de continuidad, porque en el fondo se vive un drama, ¿no? De ponerse alegre y luego ponerse triste. Y la propia palabra de ponerse es bastante significativa, ¿no? Entonces creo que hay razones, ¿no? Hay razones fundamentales para que vivir en Cristo esté dando a luz un ethos, un contexto ético, cultural, de alegría, ¿no? impregnado de la alegría. Y fijaros bien, tiene que haber una gran lucha interior y una gran batalla dentro de nosotros para que esa alegría prime sobre todo lo demás, ¿no? La mortificación que más agrada el corazón de Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. La mortificación de nuestros estados de ánimo que sobrevienen a veces sobre nosotros sin una razón, sin una causa justa, ¿no? En la que nos roban la alegría que debe de anidar en nuestro corazón. Esa es una mortificación totalmente necesaria. La mortificación de estos estados de ánimo es necesaria para poder glorificar a Dios, para poder vivir en madurez, para no estar sometidos a los vaivenes de cualquier viento y marea, ¿no? Hay, por lo tanto, ¿no? Es importantísimo tomarnos en serio la mortificación de nuestros estados de ánimo, porque somos hijos de una cultura de vaivenes emocionales continuos, una cultura que se caracteriza por una falta de racionalidad tremenda y por un exceso de emotividad emocional. Es continuamente un bombardeo, una manipulación emocional. Si os fijáis, la mayoría de los publicitarios, spots publicitarios, pues que suele ser muy interesantes ver, ¿no? En los spots publicitarios qué tipo de resortes son los que se intentan tocar en el ser humano, ¿no? Para poder conseguir que tenga éxito en su consumo. La mayoría de los spots publicitarios tocan el resorte de lo emocional. Estamos en una cultura que tiene una carencia grande de racionalidad, y más bien fácilmente somos arrastrados por los estados emocionales. Pues uno, según el estado emocional que tenga, pues actúa de una manera o de su contraria. Incluso hay muchas personas que te dicen que su religiosidad o su vida de fe dependerá del estado emocional en el que esté. Si tengo un estado emocional determinado, rezo. Si no tengo ese estado emocional, pues no me relaciono con Dios. O sea, vivo sujeto a los estados emocionales. Pero sin embargo, la madurez cristiana es aquella que descubre que tiene razones para la alegría y razones para la esperanza de una manera permanente, mucho más allá de nuestros estados emocionales, ¿no? O de los vaivenes que podamos vivir en ellos, ¿no? Es, por lo tanto,
creo que otro aspecto clave. Doy un paso más, y es el hecho de percatarnos de que en esta cultura en la que vivimos, esta cultura también se caracteriza por la cantidad de heridas afectivas tan grandes que arrastramos. En gran parte nuestra vida espiritual puede estar también condicionada, sin que nosotros nos demos cuenta, por las heridas afectivas de partida. En la medida en que la cultura se ha desordenado tremendamente, en la medida que no hemos tenido la experiencia de una familia cristiana estructurada, equilibrada, en la que hayamos sido educados, ¿no? Pues en la medida en que la familia cristiana se ha roto, y son pocas estadísticamente las familias que han crecido unidas de una manera estable, claro, todo eso ha generado muchas heridas afectivas, de muchos tipos, ¿no? Fruto de haber padecido infidelidades, fruto de haber también sufrido por la separación de los padres, fruto de muchísimas cosas, ¿no? Estamos en una generación que arrastra muchos abusos de muchos tipos, abusos sexuales, muchas heridas afectivas que están, a veces somos más conscientes de ellas, otras veces más están en el inconsciente, pero caracterizan nuestro tiempo. Creo que esas heridas afectivas yo me atrevería a resumirlas en tres tipos de heridas afectivas, ¿no? Unas que sobre todo han generado la herida del narcisismo. La herida del narcisismo, pues porque nos hemos acostumbrado en esta cultura, quizás nuestros padres que lucharon por la supervivencia, cuando alguien ha luchado por la supervivencia es difícil que sea un narcisista. Cuando alguien ha tenido una familia numerosa es difícil que sea un narcisista. Pero cuando alguien ha vivido cómodamente y ha sido un hijo único y todo se ha centrado en torno a él y ha vivido de una manera más bien cómoda, es bastante más fácil, bastante más probable que que tenga tendencias narcisistas. Y el narcisismo caracteriza nuestra cultura en Europa de una manera muy clara, clarísima. Clarísima. Europa está marcada por el narcisismo, por ese yo, por esa incapacidad de salir de uno mismo, por una incapacidad de sacrificio, de entrega, de olvidarte de tu forma caprichosa de ser, por estar siempre herido, sentirte siempre sentirte una víctima, que nadie te comprende, nadie te hace caso. Todo eso es una tendencia narcisista. La segunda herida afectiva, que también marca nuestro tiempo, es la del pansexualismo. A ver, hemos tenido, después del mayo del 68, un bombardeo por tierra, mar y aire de sexo, que eso ha originado que se genere un divorcio entre la sexualidad y el amor. Dios los creó plenamente integrados, ¿no? Pero nuestra cultura ha divorciado totalmente la sexualidad y el amor. Y eso ha generado en nosotros pues una gran herida afectiva. No saber amar. Vivir la sexualidad de una manera destructiva, queriendo no entregarse, sino poseer a las personas para el propio placer. El sexo se ha llegado a convertir en una trampa, en una adicción autodestructiva. Lo que ha ocurrido con la llegada de Internet y la pornografía en Internet es tremendo. Internet ha disparado las adicciones al sexo, ¿no? Entonces, eso es una gran herida afectiva. Y muchísimas personas sufren por esto. Es uno de los principales motivos de sufrimiento. Y esto está como oculto, no se dice, se habla poco de eso. El tanto por ciento de las búsquedas que se hacen en Internet buscando pornografía y consumiendo pornografía es altísimo.
altísimo. Aquí cuando comenzó en España con motivo de la crisis de la pandemia, cuando llegó el confinamiento, que hubo un momento allí por el mes de marzo en el que el gobierno decretó un confinamiento total y absoluto, que no se podía salir de las casas, pues hubo un momento en el que yo recuerdo, ¿no?, que grabé un vídeo diciendo, a ver, en este momento de confinamiento van a pasar cosas bien diversas, o sea, habrá familias que se rompan, otros que se descubran y comiencen a convivir por primera vez, algunos que por primera vez van a leer la palabra de Dios y van a meditar la liturgia, otros que sin embargo se van a enganchar a los juegos, a las adicciones, a la pornografía, que se van a destruir, o sea, van a pasar cosas muy diversas, ¿no? Entonces, ojo porque digo que el narcisismo y el pansexualismo son dos de las grandes, ¿no?, heridas afectivas. Y la tercera gran herida afectiva, me atrevería a decir que es la desconfianza, el que nadie ya se pueda fiar de nadie, porque cuando uno en su vida ha experimentado ya distintas frustraciones, cuando te han fallado tus seres queridos y te han fallado tus amistades, o te han fallado pues una persona de la que te enamoraste y después de haberte enamorado sufriste una traición, entonces tienes el síndrome de la desconfianza. El síndrome de la desconfianza, ¿no?, en el que nadie entrega ya el corazón a nadie y que incluso uno renuncia a amar para no sufrir por la desconfianza que le crea. Bueno, pues esto caracteriza nuestro tiempo, y ¿sabéis lo que os digo? Que hoy en día es importantísimo el acompañamiento y el discernimiento para que identifiquemos nuestras heridas afectivas, igual que antes he dicho de los miedos, identificar las heridas afectivas, ponerles nombre, ponerlas en presencia de Dios, ofrecerlas e irlas sanando en la medida en que se puedan sanar, pero por lo menos en la medida que somos conscientes que esas heridas no estén determinando, haciendo imposible, ¿no?, nuestra vivencia del Evangelio, nuestro seguimiento a Jesucristo. Porque, por ejemplo, si uno es un narcisista, por ejemplo, si uno es un desconfiado, no se fía de nadie, si uno está atrapado por las adicciones del sexo, a ver, todo eso le está impidiendo el seguimiento a Jesucristo. Entonces creo que en este tiempo nos tenemos que tomar muy en serio la importancia de buscar acompañamientos espirituales que nos ayuden a discernir y que nos ayuden a ir todas las heridas de nuestra vida, a irlas poniendo en presencia de Dios, haciendo luz en nuestra vida y superando esas heridas, porque además pasa una cosa, ¿no? Hay algo que es terrible, que cuando hemos sido objetos, ¿no?, de heridas, hemos padecido heridas y no las identificamos y las ponemos en presencia de Dios y las sanamos, solemos repetir las heridas generándolas nosotros con los demás. Hemos odiado determinadas cosas que a nosotros nos hicieron y uno mismo se ve repitiendo con los demás las heridas que él padeció. Por eso es tan importante romper esa cadena maldita, una cadena maldita de pasar de ser víctima a ser verdugo. A veces hemos sido víctimas y luego nos convertimos en verdugos, ¿no?, en esas heridas afectivas que se suceden. Bueno, por eso creo que en este tiempo de aguas turbulentas esto es muy importante, porque sería un error limitarnos a decir los tiempos están muy mal, la cultura se ha secularizado. Un momento. El principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros. No nos equivoquemos de enemigo. Nuestro enemigo es Satanás y nadie más. Y ese enemigo está intentando robarnos nuestra libertad, por la cual tenemos que llevar adelante una gran pelea, una gran batalla. Bien,
Y en último lugar voy a subrayar, ¿no?, algo que tiene que también que caracterizar nuestro tiempo. Somos seguidores de Jesús, vivimos en este tiempo convulso, contracorriente, en esta iglesia, en la iglesia concreta en la que estamos. No nos avergonzamos de ella. Una iglesia que es la iglesia real, no es la iglesia ideal, es la iglesia real. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y no nos avergonzamos de ello, ¿no? Y a veces puede ocurrir que en medio de esta gran crisis cultural pues nos sintamos decepcionados porque en tal diócesis ocurrió esto, en tal otro lugar ha ocurrido lo otro, vivimos en medio de contradicciones, los pastores no somos lo que debiéramos de ser, bueno, muchísimas cosas. Pero ojo, todo eso se puede convertir en una tentación, que es la de avergonzarnos de nuestra madre la Iglesia. Entonces, la verdad es que nuestra salvación pasa por el amor a la Iglesia real, por el amor a esa Iglesia en la que yo he nacido, en la que estoy integrado, sabiendo como sé, ¿no? No voy a saber que la Iglesia está llena de heridas si yo también participo de esas heridas, pero la promesa de Jesús de indefectibilidad, la promesa de Jesús de que estaría siempre con nosotros está dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia. Si nosotros, pensando que lo vamos a hacer mejor sin la Iglesia, pensando, ¿no?, que vamos a caminar más rápido sin la Iglesia, que vamos a ser capaces de tener más intuiciones al margen de la comunidad cristiana que camina muy lento, ¿no?, nos equivocaríamos, ¿no? Hay un pasaje evangélico que a mí me enamora, que es ese pasaje en el que cuando les llega la noticia a los apóstoles de que el Señor había resucitado, entonces salen corriendo Pedro y Juan. Pedro es imagen de la Iglesia apostólica y Juan, el discípulo amado, aquel joven, a veces también se le ha puesto como imagen de la Iglesia carismática, ¿no? Entonces Juan, que era más joven, corría más que Pedro y Juan llegó primero al sepulcro, pero no entró. Esperó hasta que llegase Pedro. Y cuando Pedro llegó, entonces entraron los dos. Y es curioso esta imagen, Es decir, Juan, por el hecho de ser el discípulo amado, por el hecho de haber tenido esa experiencia, de haber reclinado su cabeza en el costado de Cristo, etc., nunca por ello cayó en la tentación de apartarse de esa comunidad apostólica, porque entonces hubiese corrido en vano. Y lo que nos garantiza el no ser engañados, lo que nos garantiza acertar, ¿no? Porque yo aquí he dado una serie de consejos de cómo caminar, he dado una serie de consejos de cómo en una situación de laicismo, de cultura secularizada, cómo vivir nuestra vida. Pero ojo, la clave está, lo que verdaderamente nos va a garantizar, ¿no?, pues el no ser engañados es el ser hijos de la Iglesia, caminar en fidelidad hacia ella, en fidelidad. La fidelidad es la que nos garantiza que todo lo que hemos dicho hasta aquí va a ser bendecido por Dios. No existe la bendición de Dios, ¿no?, al margen de esa fidelidad a la Iglesia. Y además creo que cuando en la Iglesia se nos piden momentos, se nos piden entregas de obediencia que no son especialmente costosas, que a veces puede ocurrir, pues que me pidan algo que me cueste mucho, que yo había hecho una cosa y ahora me piden desprenderme de ella, muchas cosas, ¿no? Son momentos en los que tenemos la oportunidad de entender que es Cristo el que lleva adelante las cosas en su Iglesia y no somos nosotros, ¿no? Ese texto también en el que el Señor le dice a Pedro, ¿no? Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Ven y sígueme, ¿no? Es como diciendo, mira, tú a veces en la Iglesia has hecho muchas cosas, pero las has hecho
por tu impulso juvenil, las has hecho buscándote a ti mismo en ellas. Ojo, que a veces podemos hacer muchas cosas en la iglesia buscándonos a nosotros mismos, ¿no? Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Ven y sígueme. A mí este texto me parece un texto de autentificación de la vida, porque lo más auténtico de nuestra vida no es lo que hemos hecho bajo nuestra propia iniciativa, bajo nuestros propios planes, con un riesgo grande siempre de buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino lo más auténtico de nuestra vida es lo que hemos hecho cuando hemos dejado a Cristo, que en la obediencia de la Iglesia seamos llevados y seamos conducidos y demos un voto de confianza. Un voto de confianza que es Cristo, ¿no?, quien dirige su Iglesia y que es Cristo quien la conduce. Bueno, bien, dejo aquí estas reflexiones, que, como he dicho al principio, ojalá sirvan para el discernimiento, son luces para el discernimiento, porque ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es discernir. Ser cristiano es buscar el querer de Dios, la voluntad de Dios, es leer los signos de los tiempos, ¿no? Es responder a la pregunta de qué quiere Dios de nosotros en ese tiempo, en este momento y en este lugar.